el sonido de la campana. Me encuentro tácito, cansado y adormilado. Un ligero frío recorre mi espalda fieramente, es como una sensación extraña. Por mucho sueño que me doblega, no puedo evitar despertar. Las miradas pesan sobre mí, no son 2 ni 4. Siento miles de miradas posadas en un mismo objetivo. Yo. Al pasar varios minutos, aún sigo recostado en la cama de mi habitación, con los ojos muy abiertos, mirando al techo sin mucho esfuerzo, puesto que la habitación es presa de la oscuridad que la engulle, sin poder dar lugar a los pequeños átices de luz, que podrían iluminar hasta la más mínima esquina de aquella habitación sumida en la ausencia de toda luz y color. Estoy pensando. Es uno de aquellos momentos extraños, donde pienso de todo, pero no puedo concentrarme en lo que pienso, y, a su vez, no estoy pensando en nada. Podríamos llamarlo un limbo mental, donde los espacios temporales se atan al paso del tiempo, de un cuerpo inmóvil, de mirada penetrante y moribunda a los ojos de la cordura, mirada que podía ser visible a la apreciación, locura solo ante aquella oscuridad. De momento presintiera que mis latidos no tienen lugar en mi cuerpo, es como si no tuviese corazón. No logro sentir, escuchar, ni presentir el más mínimo latido, aunque, de momento, no puedo negar que allí están, sino, ¿de qué otra forma estoy respirando? Debe latir para estar vivo, creo, y aunque no lo sienta, sé que ahí está. Me levanto, solo un poco temeroso, y, aunque sumido en tinieblas reconozco perfectamente todos los lugares de mi habitación, puedo predecir cualquier obstáculo por mi tejado antes de acostarme a dormir. Abro la puerta, no sé por qué estas altas horas de la noche suelen rechinar, como si su propósito fuese hacer un ruido insoportable en los momentos del más sereno silencio. Algo extraño aturde mis sentidos, y es el darme cuenta que todo fuera de la ventana está oscuro. Logro distinguir algunas casas, calles y callejones apenas. Sin embargo, una niebla muy densa y claroscura danza alrededor de toda la periferia ante mi ventana. Intento encender la luz sin éxito alguno. De inmediato, pienso que la luz o la electricidad ha dejado de funcionar. Me reconforta pensar en lo más lógico siempre. Doy varios pasos a la cocina para beber un poco de agua. Aún siento esas miradas penetrantes por encima de mis hombros, como si presintiera una fiera esperando el momento de devorarme. Sin embargo, no hago caso a mis instintos y me dejo llevar por mi mente, convenciéndome de que nada está allí. Bebo agua. Nunca me he puesto a pensar sobre el sabor y lo refrescante de un sorbo de agua fría en la madrugada. Me dispongo a volver a mi nirvana, en los profundos pliegues de mi cama, cuando, de pronto, el sonido de las campanas de una iglesia ensordece mi audición. Aquel ruido era estruendoso, casi no daba paso a los pensamientos de lo fuerte que era. Paso a asomarme a la ventana, y no logro ver absolutamente nada. En este caso la niebla densa logra cubrir los pequeños vestigios de callejones y casas que veía anteriormente. Solo me preguntaba, ¿qué propósito tiene ese sonido a estas horas de la madrugada? ¿Por qué es tan fuerte el sonido? ¿Por qué no deja de sonar? Recordé que cerca de mi casa existe una iglesia muy visitada por los lugareños, siendo esta siempre habitada, pero no podía pensar en qué razón podrían tener para el batir fuerte de las cuerdas que accionan el ruido de las campanas. Porque, aunque moderna a la actualidad de esta sociedad, aquella iglesia aún permanecía con sus viejas costumbres. Aunque el sonido no se detenía, había decidido volver a la habitación a recostarme. Nada podía hacer respecto a ese ruido, pero, al caminar tan solo 3 pasos, el ruido se detuvo en seco. Yo, incrédulo, y de poca curiosidad, no escatimé más y me fui directo a la cama. Cruzo el umbral de mi puerta, y el primero de los sentidos que se manifiesta es el del tacto, que me permitió sentir una pesadez extraña, hunde mi cuerpo entero doblegando un poco mis rodillas. Todo este manifiesto me resultó demasiado extraño, de una manera increíble. El miedo comenzó a hacerse presente, ya que la mayoría de las personas tememos a lo desconocido, a aquello que no entendemos, sin reparar en lo que estaba sintiendo, o aquello que había escuchado. Logré llegar a mi cama, recostado en ella y cubriéndome de los pies al cuello mi cuerpo con las sábanas. Justo en ese momento, la pesadez que sentí desapareció. Mi mente se hizo miles de escenarios fantásticos, que pretendían explicar aquellas razones. Sin embargo, no concluían nada. Me disponía a cerrar mis ojos, cuando, de pronto, con mucho esfuerzo escuchaba susurros cercanos a mí. Me basté de mi audición para pensar que alguien estaba en mi habitación. Cojo una pequeña linterna que tengo en la mesita frontal a mi cama. Iluminó el cuarto, y no logro ver nada extraño. Luego de un rato de buscar con la linterna algo, vuelvo a intentar quedarme dormido, pero, apenas lo intento, comienzo a escuchar nuevamente aquellos susurros molestos. Esta vez quiero obligarme a dormir, e ignoro aquellos ruidos, pero, cada vez, se hacen más fuerte, y
más paranoicos. Yo trato de no prestar atención, cuando, de pronto se acallaron. Mi rostro estaba pleno con mirada al techo, cuando detrás de mi oído, un susurro muy claro y seco me dijo lo siguiente. El que una vez vivió. El que una vez vivió. ¿Qué podría significar aquello? ¿Y por qué? Simplemente me pregunté eso en seco. Ya no era miedo lo que me invadía, creí descubrir un sentimiento extraño, jamás antes sentido por mí. Creo que si lo comentara con alguien más, no lograría explicarme, y aquella persona no lograría entenderme, pero aquel desconocimiento y arrebato me atraparon. No sentía sueño, no sentía miedo, ni frío, ni calor, ni siquiera pude sentir la brisa que estaba presente. Puedo saberlo por el ruido atravesando las ventanas de la habitación. A pesar de que mi escepticismo se antepone a todo pensamiento fuera de lo común, me dispuse a preguntar al aire lo siguiente. ¿El que alguna vez vivió? ¿Qué quieres decir? Una presencia reía al fondo de la habitación. De momento, la risa se colaba entre las paredes y el techo, pero no me sentía sorprendido, sino extrañado. Extrañado de que aquella presencia me era un tanto familiar. Recordé que hace varios meses, entre mi consciente e inconsciente mental cuando estoy al punto de caer dormido, una voz solía comentar cosas, y yo creí por mucho tiempo pensar que era mi imaginación, pero eso cambió cuando no estaba dormido, aquel viernes de octubre, donde frente a la computadora en soledad y dependiendo solo de la luz que emanaba aquel aparato, aquella noche esa voz, con la suavidad del tono de una mujer, exclamaba una sola cosa. «Hey, ayúdame». Quedé perplejo. De momento, pregunta al viento, ¿cómo puedo ayudarte? Pero mis esfuerzos fueron en vano. Cuando mi mente volvió de aquel arrebato que me transportaban aquellos recuerdos, mis ojos lograron enfocarse en un pequeño destello rojo que aparecía de forma dual. Eran dos esferas muy pequeñas, que derramaban su brillo como una diminuta flama danzante ante toda la oscuridad. Era brillante al punto de lograr verse, pero no lo suficiente para iluminar más de aquel espacio, donde aquellas luces se posaban. De momento se oyó una última risa, y, con voz gutural escuché nuevamente aquello, pero esta vez mi piel se heló como un témpano, objeto del invierno más intenso, el que una vez vivió. Esta vez pregunté con temblor en los labios, al mirar frente a aquellas luces, ¿qué quieres decir? Por un segundo vi un destello unos centímetros más abajo de las luces. Parecía una punta color plata, que brilló de manera tan clara que una silueta pudo dibujarse en ese segundo. Solo recuerdo de aquella silueta, una cabeza, solo un poco triangular en comparación a una cabeza humana, una sonrisa de filos, dientes puntiagudos, del grosor de agujas, piernas esqueléticas y muy largas, brazos de igual morfología, pero de ellos se desprendían sombras extrañas, y unas puntas que sobresalían de aquellas caderas. Al final tal vez pude haber exagerado esa imagen, pero es todo lo que dibujaba mi mente con toda la sinceridad de mis recuerdos. Esta vez, me levanté fúrico, presa del miedo que controlaba mi cuerpo, pero, fúrico porque requería de una respuesta, grité desenfrenadamente. «Contéstame». Solo escuché una especie de ronroneo, un tanto amargo, como una garganta que fumaba desde la infancia hasta la vejez, y, luego de mis apreciaciones escuchó en ese momento, solo dos palabras. «Tu corazón». Al decir esto, aquella presencia la sentí desaparecer. Fue algo muy extraño. Estaba al punto de lágrimas por la frustración e impotencia que generaban las miles de dudas en mí. En aquel momento, toqué mi pecho. Traté de apretarlo contra mí, con mis manos temblorosas. De pronto me di cuenta de algo que me dejó helado el aliento. Mi corazón. No estaba latiendo, ya lo había presentido, ya lo había pensado, pero negué a aceptarlo por mi respiración. ¿En qué mundo en realidad se puede vivir sin un corazón que lata? En ese momento me di cuenta de algo que rompió mi espíritu y mi voluntad. Estaba muerto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría vivir o respirar? ¿Sería aquello una ilusión? Estaba desesperado, no podía controlarme. Yo, estaba sumido en aquellos impulsos humanos de decadencia. Cuando la esperanza se ha perdido, solo un pensamiento atrajo nuevamente mi cordura, el que una vez vivió. Ya supe qué significaba, por fin entendía plenamente las palabras que creí eran incoherentes. Estaba muerto, debía aceptarlo. La niebla representaba el engullimiento de mis sentidos al apagarse mi vida. Cuando la niebla cubrió todo, mi espíritu había abandonado mi cuerpo, y las campanas marcaron la pauta de mi alma dejando este plano mortal. Aquella bestia era un guía que lograría darme a entender lo que me había sucedido y yo debía aceptar lo que me había pasado. Me hinqué de rodillas sobre mi peso y entre lágrimas debía aceptar aquello que me había pasado. Lentamente, experimenté aquello que estaba aguardando. Mis sentidos en general comenzaron a desvanecerse, todos a excepción de la vista. No podía sentir, escuchar, ni oler. Me levanté pensando en qué pasaría conmigo ahora.
Pero, en cuestión de segundos, todo se aclarara un poco más y miré a mi cama. De pronto me vi acostado. Estaba ahí parado a mi lado, intenté tocarme pero mi mano no podía rozarme. Solo me atravesaba. Me vi de un tono de piel fría y pálido. Con esto por fin pude entender si estaba muerto y morí mientras dormía. Todas mis visiones fueron representaciones de cómo mi subconsciente quería darle aquella noticia. Y, al verme, ya mi espíritu reconocía que habría muerto. De momento comencé a desaparecer. Creí en aquel momento que las religiones podrían no ser una mera falsedad, que habría vida después de la muerte. Pero, no, lo que mi mente obligó a mi espíritu a creer que era cierto. No había nada más allá de morir. Solo aquellos momentos de ensueño. Al final de esta jornada, simplemente desaparecí. Me volví parte de la nada, y esta historia es solo parte de un olvidable recuerdo.